Vale, muchísimas gracias nuevamente. Como mencionaban, yo estaré presentando sobre el tema de desplazamiento interno en relación a la violencia de género, una mirada desde el cuerpo, territorio y la interseccionalidad. En este caso, yo estaré adentrándome en primer lugar a explicar qué es el desplazamiento interno. De ahí estaré dando una mirada a nivel internacional de la situación general y luego iré aterrizando un poco más desde la situación en México hasta aterrizar en el caso específico de Chiapas, donde estaré ejemplificando con lo observado a través de ejercicios de entrevistas y testimonios, lo que se identificó justo a partir de esta teoría del cuerpo-territorio y la interseccionalidad. En primer lugar, ¿qué es el desplazamiento interno? En este caso, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas define al desplazamiento interno como la situación en la que personas o grupos de personas se ven forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual. En particular, resultado para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violencia de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Aquí justamente remarco la situación forzada, ya que no es una decisión voluntaria, sino que estas personas o grupos de personas se ven justamente obligadas por la misma situación que se vive en sus lugares de origen a tener que dejar todo, de que esta situación puede ser de un día para el otro en cualquier momento. Y algo muy importante a recalcar que justamente lo hace la diferencia entre lo que es una persona desplazada a lo que es una persona migrante o refugiada, es que no se cruza una frontera, ¿sí? Sino que las personas desplazadas se mueven dentro de los mismos estados o repúblicas de un estado a otro, de un departamento a otro, en sí, ¿no? Esto es muy importante ya que al no cruzar una frontera internacional, no se cuenta con protección internacional, ¿no? Justo no se activa ningún mecanismo internacional que les brinde protección únicamente por ya haber cruzado una frontera, sino que en este caso son los propios estados quienes tienen que cumplir con la obligación de proteger a las personas de su territorio, ¿no? Igual, ¿por qué es importante hablar del desplazamiento interno? ¿No? Justo en este caso, quiero recalcar que el fenómeno de desplazamiento interno es un fenómeno global, masivo y creciente. Sí, es uno de los mayores retos humanitarios justamente del mundo. Aquí menciono que si bien hay organizaciones internacionales que le atienden y monitorean, recalco que son principalmente los estados quienes tienen la responsabilidad y obligatoriedad de brindar la seguridad y de restituir derechos. En este caso también menciono que en temas de monitoreo de datos, incidencia a nivel internacional, existe el Observatorio Internacional de Desplazamiento, quienes generan un informe anual tanto de eventos de desplazamiento por violencia como eventos de desplazamiento por desastres, que es el GRID. En este caso, yo me estaré enfocando principalmente al tema de desplazamiento interno por violencia. Sí, justamente nosotras desde el proyecto de monitoreo de desplazamiento interno de la Universidad Iberoamericana únicamente nos enfocamos en el desplazamiento por esta causa. Igual como mencionaba, el desplazamiento interno se ha observado justo una tendencia creciente. En este caso, pues presento una gráfica en donde se demuestra que, pues año con año se elevan las cifras a nivel internacional. En este caso, la última cifra presentada por el IDMC es de 83.4 millones de personas desplazadas a nivel internacional. Esto para aterrizar un poco más la cifra, es justo un ejemplo, es en la Ciudad de México únicamente, en la zona metropolitana, somos como 22 millones de personas, ¿no? Entonces es
imaginar que serían como casi 4 veces la magnitud de la Ciudad de México, ¿no? O sea, imagínense 4 veces en el mundo la Ciudad de México desplazada, ¿no? Justo cómo se atiende esa magnitud, ¿no? Es lo que es una situación de crisis a nivel internacional. Y justo la principal causa de desplazamiento es por cuestiones de violencia. Y bueno, justamente de estos 83,4 millones, 73,5 se han tenido que desplazar por cuestiones de violencia y siendo 9,8 las que se han tenido que desplazar por desastres. Desastres, me refiero a justo cuestiones eh, de inundaciones, terremotos, tornados, o sea, justo cuestiones que en ocasiones pueden ser desastres causados por la naturaleza o desastres también causados por el mismo hombre, justo como megaproyectos u otras cuestiones, ¿no? De cuestiones, ¿no? Que generan desastres. Aterrizando ya un poco más en el caso del contexto de México, el desplazamiento interno se ha observado y se ha estudiado desde el 1970. Justo se han observado justo conflictos territoriales y sociales desde esta década. A su vez también se observan intolerancia religiosa. Esto ejemplifico, por ejemplo, si en una comunidad todos son testigos de Jehová o todos son católicos y de repente hay un protestante, entonces justo la comunidad empieza a cobrar cuotas, si no se cobran, si no se cumplen con estas cuotas, se llegan a tomar medidas pues, ya violentas, justo como la extorsión o la quema de casas, ¿no? Entonces justo esta familia única protestante pues tiene que dejar su casa, su territorio, quizá de un día para el otro justo ante estas medidas, ¿no? O amenazas. También se han observado invasiones ilegales de propiedad, desalojos forzados por parte de mismas autoridades gubernamentales o grupos armados irregulares. Esto desde los 70. En los 90 justo se vio un repunte muy alto, justo desde todo el conflicto social y territorial, justo desde la cuestión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, se observó también cuestiones de conflictos agrarios, que igual toda esta causa o raíz del mismo problema se remonta desde la colonia, ¿no? Que justo la pelea de estos ejidos o cómo al final de la repartición de la tierra, pues o sea, generó muchísimas desigualdades. Ya más reciente, un poco, desde el 2016, no, perdón, desde el 2006 se observó justo un cambio de paradigma, justo a partir de estrategias como la lucha o la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio del 2006 al 2012. Se observó igual un repunte en las cifras o tendencias de desplazamiento interno a nivel nacional justo por estas estrategias donde pues se generó violencia dentro de distintas regiones del país, ¿no? Asimismo, pues se observaron disputas dentro del mismos grupos armados, o del grupo de grupos del crimen organizado, justo por la pelea de rutas del narcotráfico y la fragmentación de grupos delictivos, multiplicación y expansión de cárteles. En este caso, presento también un poco de los hallazgos del monitoreo realizado desde la Universidad Iberoamericana, que presentamos en el 2025. Justo hacemos un monitoreo anual y al año consiguiente, pues presentamos los hallazgos, ¿no? En este caso, seguimos trabajando en los datos del 2025, pero traigo para ustedes los datos, los últimos datos generados en el 2024. En este caso, nosotras identificamos 72 eventos de desplazamiento y con un total de 28,900 personas en situación de desplazamiento. El estado justo más afectado en esta situación fue Chiapas, que únicamente Chiapas representó el 61,8% del total de todas las personas desplazadas en este año.
justo con un total de 17.865 personas desplazadas. También observamos violencia en estados como Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, que históricamente son estados que desde el 2016 o justo desde los 90, por ejemplo, es el caso de Chiapas, justo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, presentan violencia ya desde, o sea, desde históricamente me refiero. Igual entiendo que hay mucha gente que en este espacio que no es de México, entonces justo traigo el mapa presente. En este caso, Chiapas justo es el círculo de mayor magnitud y Sinaloa es el estado que presenta 4.480 personas. En este caso, la violencia observada en Sinaloa, Chihuahua y Michoacán, que son los estados más cercanos a la frontera norte, es violencia principalmente generada por cuestiones del crimen organizado. En el caso de Chiapas, se observa multiplicidad de causas de violencia. Justo se mezcla la cuestión de violencia por el crimen organizado, justo al ser la entrada de rutas del narcotráfico, al ser la frontera con el sur y también la disputa de conflictos sociales y territoriales, ¿no? La disputa de tierras y rutas del narcotráfico. Igualmente, menciono que el año 2024 presentó un incremento del 129% respecto a los datos presentados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el 2023. El 129% justamente es una cifra de alta magnitud. En este caso presento justo una gráfica en donde se observa claramente el aumento y repunte tanto en el 2021 como en el 2024. Esta gráfica nos permite entender que la violencia y el desplazamiento interno no es una situación o una cuestión aislada, sino que es ya una situación histórica que marcada por cuestiones estructurales y no únicamente eh, dada por un hecho aislado, ¿no? O un caso o un momento específico, sino que año con año se observa que la persistencia del desplazamiento interno y principalmente estas son cifras de desplazamientos por violencia, repito. Ujú. Igual sigo aterrizando un poco más al caso de Chiapas. Como mencionaba, únicamente Chiapas en el 2024 fue el estado con mayor número de personas desplazadas. Si bien ya desde el 2012 cuentan con una ley en materia de prevención y atención al desplazamiento interno, pues se siguen observando cifras pues de gravedad, ¿no? En este caso, 17.865 personas desplazadas. Una podría pensar que por la geografía y de dónde se localiza Chiapas, quizá el desplazamiento se podría concentrar más cercano a la frontera del sur, pero lo que vemos justamente desde el monitoreo es que la mayoría de los desplazamientos forzados internos se encuentran principalmente en la región de los Altos de Chiapas, de la sierra. En este caso, únicamente en un evento de desplazamiento, que fue el de Tila, del 7 de junio del 2024, de un evento de desplazamiento únicamente se identificó el desplazamiento de 6.865 personas desplazadas. Justamente imagínense que de unos días a otros, 6.865 personas se tengan que desplazar de sus lugares de origen con lo que pues, pudieran tomar en su momento, ¿no? Esto es 910 familias y también algo característico o importante mencionar del caso de Tila, Chiapas, es que la mayoría de la población desplazada son de origen, bueno, de población indígena y que no se han identificado retornos todavía. En este caso, la causa de los desplazamientos fueron enfrentamientos armados, desplazamientos y se observaron desplazamientos masivos, ¿no? O sea, justo no solamente una o dos personas, sino 910 familias.
Se observó también el ataque contra civiles y afectación a las propiedades. Esto me refiero a quemas de casas o ataques con drones o amenazas de muerte en general. Y si bien 910 familias se pudieron desplazar, también hubo multiplicidad de asesinatos. En este caso, nosotras identificamos desde el monitoreo justo amenazas, ataques, enfrentamientos, pero también desde el monitoreo buscamos hacer ejercicios de cualitativos a partir de entrevistas a personas desplazadas y en donde ya podemos aterrizar también lo que es la violencia de género y expresiones de violencia familiar, estructural o legal. Cosas que no se ven desde el monitoreo, ya que nuestro monitoreo principalmente parte de monitoreo de medios u otras fuentes oficiales. Pero en el monitoreo de medios o los registros administrativos no se mencionan tanto eventos de desplazamiento individuales en donde justamente se alcanza a ver la violencia, temas de violencia de género, ¿no? Consecuencias principales de lo que es el desplazamiento, pues el despojo, daños a propiedad, destrucción de infraestructura, temor prolongado, dificultad para retornos o refugio seguro, separación familiar y de animales de cuidado. Justo en este caso hemos observado también que las mismas personas desplazadas, a diferencia de lo que una podría pensar de que se van lo más lejos posible o irte o que se piensa, ¿no? Que inmediatamente se cruza alguna frontera o se van hacia Estados Unidos o no. La realidad es que la mayoría de las personas se quedan lo más cercano posible a sus mismos territorios, por justo este arraigo al territorio que justo se explica un poco más con la noción de la teoría y el concepto de cuerpo-territorio, ¿no? O sea que justo el cuerpo no solamente es algo físico o no solo somos carne y hueso, sino que justo al final nuestro territorio, el territorio también nos forma y forma parte de esta noción de nosotras mismas. Entonces, justo en este caso de separación de animales y cuidado, muchas veces observamos que las mismas personas desplazadas se quedan cercanas a sus territorios porque van y vienen del mismo territorio que tuvieron que dejar para cuidar el ganado, ¿no? Que al final se enfrentan a muchísimos riesgos para el cuidado de, ¿no? Pero justamente al desplazarte no puedes llevarte pues todo tu ganado o todas tus gallinas, ¿no? Sino que tienes que dejar todo de un día para el otro. Asimismo, observamos también afectaciones psicológicas y económicas y precariedad legal. En este caso, recalco que si bien el tema de desplazamiento interno en México se observa desde el 2000, no, perdón, desde 1970, a la fecha no contamos con una ley general en materia de desplazamiento. Hay algunas leyes a nivel estatal, justamente al ser una república federal, cada estado puede generar su propia ley y actualmente existen 5 leyes en toda la república, pero no se cuenta con un sistema federal que homologue las acciones de respuesta y atención o el mismo reconocimiento y la crisis humanitaria que se vive en el país en cuestión de desplazamiento forzado interno. Sí, también desde las historias de vida también identificamos cuestiones de amenazas, asesinatos, reclutamiento forzado, igual otro tema muy importante en el caso de México, y secuestro de familiares o amistades, ¿no? En el caso de reclutamiento forzado, un ejemplo sería justamente que las mismas jóvenes o familias se tienen que desplazar porque el crimen organizado se encuentra o se está adentrando a sus localidades y está buscando reclutar de manera forzada, uno, justo por las mismas cuestiones estructurales de la localidad, a jóvenes, ¿no? Pero justamente para no verse reclutado, la única opción es huir y dejar todo atrás también. En este caso, igual nosotras, hoy bueno, recalco también la cuestión de violencias diferenciadas. A partir de un ejercicio de testimonios, identificación
de personas desplazadas en Tila, Chiapas, identificamos patrones muy claros justamente en el caso del evento de desplazamiento causado en Chiapas. Se observó que en general la mayoría de los hombres eran asesinados o directamente, a diferencia de las mujeres que generalmente eran víctimas de violencia sexual o amenazas de explotación sexual. Justamente al ser un estado en la ruta de la entrada del sur y la ruta de tránsito, hay muchísima trata en Chiapas, ¿no? Entonces, generalmente esa era como la diferencia también, ¿no? O sea, de que no todas las personas, o sea, justamente no, de estas 6.875 personas desplazadas en Tila, Chiapas, y entender que el desplazamiento no es una cuestión homogénea, ¿no? O sea, no es lo mismo que se desplace un hombre, una mujer, una niña o un niño que o una persona adulta de la tercera edad que tiene toda su vida viviendo en su territorio y tiene que dejar todo igual de un día para el otro, ¿no? Tampoco es lo mismo que se desplace una persona justa de origen indígena que únicamente habla su lengua indígena en esta localidad y de repente tiene que dejar todo y tener que integrarse a otra localidad en donde no se habla su lengua o donde ella misma no habla español o la lengua de esta u otra localidad de acogida. Entonces, justo es muy importante y nosotras desde el programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana hacemos este apunte, ¿no? De tener la lectura de las violencias diferenciadas que afectan a las poblaciones desplazadas. Igual, a partir de las entrevistas identificamos o hicimos justo el análisis a partir de la noción de cuerpo-territorio, en donde observamos justo que el cuerpo se llega a fungir como un mecanismo de control, ¿no? Justo las amenazas de violación en el caso de las mujeres o de niñas, niños y adolescentes no son un hecho aislado, sino que al final funcionan como un mecanismo de control y un mensaje de dominio y de castigo. Esto ya se ha observado igual desde Naciones Unidas y la connotación de la violación justo como un mecanismo de tortura o de violación a los derechos humanos en general, ¿no? E igual también destacamos el papel de los cuidados. En el caso del desplazamiento, igual entender que el desplazamiento no solamente, o las afectaciones mismas del desplazamiento no se quedan únicamente en el momento del desplazamiento, sino que al final es un continuo de violencia, que justamente el concepto de cuerpo-territorio también recalca que las afectaciones al final tienen una afectación en el mismo cuerpo dado que al moverse justamente al final la misma mujer, en este caso, suelen cumplir con la responsabilidad de proteger a las hijas, hijos, a personas mayores y en general a la familia, que en estos casos justo pues se tiene muy normalizado que todo el papel de los cuidados caiga en las mujeres, pero justamente en algunas ocasiones son situaciones en las que las mismas mujeres de un día para el otro se tienen que volver eh, proveedoras justo al haber tenido que huir por el asesinato o amenazas de desaparición forzada de las parejas o de la familia en general. Esto implica justo toma de decisiones difíciles de quedarse en contextos de riesgo o tener que desplazarse y dejar todo, ¿no? Limitar su movilidad y restricción de la autonomía. En este caso, pues recalco, los cuidados sí sostienen la vida, pero al final tienen un costo emocional y físico muy alto y psicoemocional, ¿no? Que justamente al final las respuestas generalmente por parte de las autoridades suelen ser de reactivas o justo de atención humanitaria, entrega de kits de limpieza, entregas de colchonetas, ropa, vestido, pero sí siempre se olvida la respuesta integral, esto en sí, entender que las afectaciones no se quedan únicamente en lo físico, sino que tienen un arraigo también en lo emocional y psicoemocional. Igual quiero recalcar que el desplazamiento no solamente pues
generar como la noción de la víctima, sino que igual hemos observado que el desplazamiento también eh, genera o después del desplazamiento, pues también hemos observado pues comunidades y colectivos que buscan justo este reconocimiento de su agencia y reconstrucción, como organizaciones comunitarias y el trabajo colectivo justo que surge a partir de la falta de, ¿no? de las mismas comunidades y territorios y generan atenciones psicosociales o buscan justo esta demanda ante las autoridades de atención y de reconocimiento de sus derechos. En este caso, pues la reconstrucción de sus vidas. También observamos, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, también observamos ya desplazamientos desde hace 10 años y que la gente pues sigue buscando la posibilidad de regresar a sus territorios, ¿no? Justo partiendo de que quizá pues eran justo población desplazada de una comunidad indígena en las sierras de Chihuahua, en donde el mismo ambiente es pues, selva o tienen todos los recursos o justo de poder sembrar, tienen a su ganado y demás, y de repente tener que moverse o que el Estado les reubique en localidades donde son desérticas, en donde justo no pueden, o sea, que son un choque totalmente a la cosmovisión con la que ellos viven y crecieron, en donde justo sus culturas al final tienen sentido. Es un choque muy, muy, muy fuerte, ¿no? Al final aquí también se entiende el concepto del cuerpo-territorio como nos ayuda a entender esta afectación, ¿no? O sea, de nuevo repito, o sea, que el desplazamiento no solo afecta en lo físico, sino afecta en lo emocional, en lo psicoemocional, en lo cultural. O sea, justo hemos visto también que el desplazamiento genera pérdidas de bioculturales, o sea, al final las mismas poblaciones indígenas no pueden, de, o sea, trasladar los conocimientos de su localidad, de su cultura a sus hijos o hijas que ya nacieron desplazadas, ¿no? O sea, que justo ya nacieron en estas otras localidades desérticas que no tienen este sentido con su misma cultura. Y bueno, al final también mencionar que esta cuestión de desplazamiento, o sea, las mismas personas nos mencionan que justo reconocerles también como sujetas activas de sus derechos y que ellas pues justo se tienen que movilizar para demandar la respuesta del Estado y las autoridades. Igual a recalcar que no hay respuesta internacional hacia el desplazamiento interno, sino que la respuesta principal tiene que venir desde los estados. Y bueno, la comunidad como un espacio de sanación, igual. Igual, en cuanto a conclusiones, primero recalco que el desplazamiento no solo es un movimiento físico, creo que esto lo repetí bastantes veces justo porque me gusta recalcar que el desplazamiento no se queda solo en ese momento de inicial, sino que se genera un continuo de violencia, es que en algunas ocasiones el mismo las mismas personas desplazadas se tienen que desplazar una o dos veces o tres veces más, o que en ocasiones retornan a sus lugares de origen, pero justo al haber la falta de soluciones duraderas y de respuestas integrales, las personas se tienen que volver a desplazar, ¿no? Justo porque la cuestión estructural de violencia continúa en su localidad. Segundo, que las violencias no afectan a todas las personas de las mismas maneras. En este caso, pues justo desde el caso de Tila, Chiapas, identificamos de manera muy clara que los hombres eran principalmente asesinados, las mujeres eran principalmente víctimas o sobrevivientes de violencia sexual y los niños, niñas y adolescentes pues eran víctimas de amenazas o abusos y de trata o de reclutamiento forzado. ¿No? Asimismo, igual reitero que es importante justo tener estas miradas diferenciadas de análisis para, en cuanto a género e interseccionalidad, justo visiones de protección en cuanto a la edad, género y diversidad,
para generar las mismas respuestas a estas necesidades, ¿no? O sea, como se tienen necesidades diferenciadas, es importante generar respuestas diferenciadas que contemplen las necesidades de cada persona y cada edad y cada población, ¿no? Sea indígena o no. Em, en este caso, pues justo cerraría un poco la presentación y dejo espacio a dudas o preguntas. Muchas gracias. De igual forma, dejo mi contacto, que igual ya tienen mi correo en caso de que quieran como más información en cuanto al tema de desplazamiento interno.